Muy buenos días, nueva vez con cada uno de ustedes aquí desde el toque del mediodía y este ratito con Jesús para que juntos podamos meditar la palabra, orar y encomendarnos a nuestro Padre Dios. En el día de hoy les invito a que leamos la palabra que nos ofrece la iglesia para este día en este texto que vamos juntos todos a leer. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando les odien los hombres y les excluyan y les insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, nosotros estamos ante uno de los textos más conocidos en la historia de la humanidad, porque nosotros le llamamos a ese texto precisamente el texto de las bienaventuranzas, porque algunas traducciones ponen bienaventurados, otras ponen dichosos. Al fin y al cabo, nosotros sabemos que esta es la carta de identidad o la cédula de identidad de todo cristiano. Igual que nosotros tenemos nuestras propias cédulas de identidad que tiene datos, nombres, fechas, informaciones importantes, Jesús, al dejar este texto, ha dicho, bueno, ustedes quieren ser mis discípulos, presten atención a estas informaciones, a estos elementos que le doy. Y lo primero es que es un poco contradictorio, precisamente la sociedad de hoy piensa que eso no debe ser. ¿Por qué? Porque el modelo que pone Jesús textualmente en estas palabras, aquí solamente hay 4, en el texto de Lucas, otros evangelistas también tienen otras informaciones muy interesantes. Lo importante es que vamos a ver estas 4. En primer lugar, Jesús nos habla, dichosos los pobres. Imagínense ustedes cuando le digan, dichosos los pobres, uno se choca, es chocante escuchar esta expresión porque de una vez uno piensa a la persona que no tiene nada en el bolsillo, que no tiene que comer, que no tiene nada donde alojarse, ni nada de eso. Jesús lo que habla es de dichoso aquel hombre, aquella mujer que realmente siente necesidad de Dios, que sabe que aún teniendo todos los bienes, todos los favores del mundo, todos los estatus del mundo, sabe que necesita de Dios, sabe que Dios es su auxilio sin importar cuántos bienes, cuántos poderes pueda tener. Importante ante Dios saberse necesitado y, como dice el texto, saberse pobre. Dichosos también los que lloran. ¿Y cómo puede ser una persona que llora que puede ser dichosa? Bueno, porque la dificultad, lo ha dicho Paola en la introducción, también en la dificultad yo puedo encontrar a Dios. Hay personas que se ponen rebeldes cuando tienen un problema, pero ¿cuál sería la mejor actitud? ¿Ser rebelde, ponernos rebelde con todo el mundo, incluso con Dios, o decirle, mira Señor, mis lágrimas que no me dejan mirar, que no me dejan ver, que me llevan al suelo, que me tiran por el suelo, ¿para qué son? Para aprender a confiar en Dios, para saber que ese Señor que ha permitido esa situación no te va a dejar en ella, que te va a levantar, que va a hacer de ti el hombre y la mujer que Él quiere. Porque cada situación de alegría o de tristeza nos debe hacer mejores personas. Pero también dichosos los que son perseguidos. Nosotros decimos, oh, si yo tengo que dejar mi casa, irme, abandonar todo, ¿cómo yo puedo ser llamado dichoso? Jesús dice, por causa de Él, del reino de los cielos. Fíjense, yo siempre me gusta subrayar mucho que la iglesia, desde el tiempo de Jesús, de hecho, Jesús fue lo primero que fue perseguido, claro, también fue seguido por discípulos y de apóstoles, pero es importante entender que Jesús fue perseguido.
los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, la gente que sentía que él estaba afectando sus intereses, lo persiguió y al final terminó crucificándolo. Y Jesús dice, dichosos ustedes, porque cuando una persona es perseguida significa que algo anda mal. Cuando se persigue la palabra de Dios o al mismo que lleva la palabra de Dios, eso significa que algo está molestando. Y la iglesia, desde el principio, desde el tiempo de Jesús hasta hoy mismo, hasta este día, siempre ha sido perseguida. De los últimos hechos un poquito más cercanos a nosotros, no solamente en países donde por la tradición se ha perseguido a la iglesia, es aquí, en Nicaragua, en México. Tenemos grandes persecuciones a la iglesia en este preciso momento. ¿Qué significa? Que el sistema impuesto social, político, económico, probablemente esté siendo afectado no por el que predica, sino por el Evangelio de Jesús. Y en ese sentido, lo importante es entonces sentirnos todos dichosos para poder entender cómo es que nosotros podemos caminar. Y por último, entonces, dichosos todos los que sufren, los que siguen la palabra de Dios, los que caminan, incluso los que tienen hambre, porque no es que tienen el estómago vacío, es que van a sentir el deseo de saciarse de la presencia de Dios, del amor de Dios y de todas las demás cosas. Entonces, aquí vemos una contraposición. Lo que nos dice la sociedad hoy, que son dichosos, que es el que tiene poder, el que tiene dinero, el que tiene todo, el que no necesita de nadie, el que se puede aislar y disfrutar su vida sin control a mangas abiertas. O aquella persona que tiene todo eso, pero que sabe que necesita de Dios. Y yo sé que tú y yo, el que tiene más, el que tiene menos, el que confía en el Señor, necesita siempre de Dios. La invitación entonces es a que hoy tú seas dichoso, te sientas dichoso, pida al Señor la gracia de ser dichoso, ofreciendo paz, ofreciendo amor, ofreciendo la presencia de Dios, ofreciendo el perdón, ofreciendo el abrazo, ofreciendo la sonrisa a aquel que la necesita, ofreciendo todo lo que Dios ha dado. Y aquellas actitudes egoístas que nos hacen cerrarnos a nosotros mismos, que nos hacen bloquearnos de todo el entorno, que las derrumbemos y que abramos nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestras palabras, nuestro corazón para ser agradables a Dios. Entonces, de este modo, tú y yo seremos dichosos. Por eso quiero pedir por todo el staff de este programa, quiero pedir por todos los que nos ven en las redes sociales a través de Telenor, para que el Señor les haga dichosos, les regale la presencia de Dios y que sintamos la necesidad de Dios. Y que ese Dios todopoderoso les bendiga, les acompañe, les fortalezca y nos haga a todos verdaderos hombres y mujeres de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.